Mira cómo el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. La vida está llena de ruido. Desde el momento en que despertamos, estamos rodeados por el bullicio de las preocupaciones diarias, el eco constante de nuestras dudas, los temores que se cuelan en cada rincón de nuestra mente y los consejos contradictorios que parecen provenir de todas partes. En medio de este caos, encontrar claridad parece imposible. Pero, ¿qué sucede cuando aprendes a distinguir una voz serena, profunda y llena de verdad? Una voz que corta a través del tumulto con una precisión que solo puede venir de lo divino. En este vídeo, quiero compartir contigo el viaje más transformador de mi vida. Un viaje que comenzó con una simple pregunta, pero que me llevó a descubrir algo que cambió todo. ¿Cómo aprendí a escuchar y a seguir la voz del Espíritu Santo? Este no es solo un relato de mi experiencia, es un llamado, una invitación para que tú también experimentes lo mismo. Porque si Él pudo hablarme a mí en medio de mi caos y confusión, puede hablarte a ti. Te invito a quedarte hasta el final. Cada palabra, cada momento que compartiremos juntos, está diseñado para llevarte más cerca de esa conexión divina que transformará tu vida. Lo que estás a punto de escuchar no es un simple testimonio, es un mapa, una guía práctica que puede marcar un antes y un después en tu caminar espiritual. ¿Estás listo? Porque lo que viene podría cambiarlo todo para ti. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos. Antes que nada, te doy la bienvenida a este canal, donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Haz clic en unirse ahora y forma parte de esta familia que busca crecer espiritualmente. Con tu ayuda, podremos seguir llevando el mensaje a tanto que lo necesitan. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo que transforma corazones, vidas y destinos. Continuemos. El ruido de mi vida antes de escuchar su voz. Antes de escuchar al Espíritu Santo, mi vida era un torbellino constante. Todo a mi alrededor parecía caótico, como si el universo entero conspirara para desestabilizarme. Me sentía atrapada en un ciclo interminable de estrés, ansiedad y frustración. Mi mente no tenía descanso, ni siquiera en los momentos de silencio. Era como si el ruido del mundo exterior se hubiera trasladado a mi interior, amplificándose a cada segundo. Recuerdo levantarme cada día con un peso en el corazón, sabiendo que tendría que enfrentar los mismos problemas una y otra vez. Mis finanzas estaban en ruinas. Las relaciones que más valoraba estaban llenas de conflictos y malentendidos, y por si fuera poco, una sensación de vacío inexplicable se instalaba en mi pecho. Intentaba llenarlo con trabajo, entretenimiento, incluso con consejos bien intencionados de amigos, pero nada funcionaba. Lo más frustrante era que incluso cuando intentaba buscar a Dios, me encontraba con un muro. Oraba, pero mis palabras parecían perderse en el aire. Leía la Biblia, pero las palabras no parecían tener vida. Sentía que estaba solo, perdido en un desierto espiritual, sin esperanza de encontrar agua. En mi desesperación, comencé a buscar soluciones en todas partes. Compré libros de autoayuda que prometían transformar mi vida. Asistí a conferencias que garantizaban que todo cambiaría si seguía estos pasos. Incluso intenté llenar mi agenda con actividades para distraerme del vacío interior. Pero nada de esto lograba calmar el ruido. Cada estrategia parecía ser una curita temporal que no abordaba el problema real. Llegó un punto en el que me sentí completamente agotada. Era como si estuviera luchando contra una corriente imparable, tratando de mantenerme a flote mientras el agua seguía subiendo. Fue entonces cuando hice algo que nunca antes había hecho con tanta honestidad. Me detuve, cerré los ojos y dije: Dios, si realmente estás ahí, si realmente me amas, necesito escucharte. Enséñame a reconocer tu voz en medio de este caos. Fue una oración sencilla, pero cargada de todo mi ser. En ese momento no sabía qué esperar. No sabía si algo cambiaría, pero dentro de mí había una pequeña chispa de esperanza. Algo me decía que esa oración, aunque corta, no había sido ignorada. Y tenía razón.
Dios ya estaba trabajando, incluso cuando yo no podía verlo todavía. El momento del llamado. Esa noche comenzó como cualquier otra. Había terminado con las tareas diarias, apagado las luces y me disponía a descansar. Pero algo dentro de mí no estaba en paz. Era como si una inquietud silenciosa me llamara, una sensación imposible de ignorar. No era un pensamiento ni una emoción pasajera, era más profundo, más persistente. Sentí un impulso de apartarme de todo, de buscar un espacio de quietud para escuchar. Decidí obedecer ese sentimiento. Me levanté de la cama, apagué el teléfono y busqué un rincón tranquilo en mi hogar. Me arrodillé y cerré los ojos. En ese instante, mis palabras fueron simples pero sinceras. Habla, Señor, estoy escuchando. No esperaba una respuesta inmediata, pero lo que sucedió después cambió mi vida para siempre. De repente, una paz indescriptible llenó la habitación. No era algo que pudiera explicar con palabras, pero supe que no estaba sola. Era como si una presencia suave, pero poderosa, estuviera envolviéndome. En medio de ese silencio, escuché algo en mi interior, no con mis oídos, sino con mi espíritu. No era una voz audible, pero tampoco eran mis pensamientos. Era claro y firme: sé quieto y conóceme. Esa frase, tan sencilla y a la vez tan profunda, resonó en lo más profundo de mi ser. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo corriendo, buscando soluciones y luchando por mi cuenta, que nunca me había detenido realmente a estar quieta y a escuchar. En ese momento, comprendí que Dios no siempre se revela en medio del ruido y la agitación, sino en la calma, cuando nuestros corazones están dispuestos a escuchar. Pasé horas en ese lugar, simplemente disfrutando de esa paz, sin decir nada, solo estando presente. Fue el comienzo de algo nuevo, una etapa en la que entendí que Dios siempre había estado ahí, esperando pacientemente a que yo bajara el volumen del mundo para escuchar su susurro. El entrenamiento espiritual. Aprender a escuchar al Espíritu Santo no fue instantáneo. Fue un viaje lleno de descubrimientos y desafíos. Era como aprender un idioma nuevo, uno que requería paciencia, práctica y, sobre todo, un corazón dispuesto. Al principio, no sabía por dónde empezar, pero lo primero que entendí fue que escuchar a Dios no se trata solo de palabras, sino de estar en su presencia. Comencé por dedicar un tiempo específico cada día para estar a solas con Él. Esto no era fácil, porque mi mente estaba acostumbrada a divagar, a llenarse de pensamientos y preocupaciones. Pero el Espíritu Santo, con su infinita paciencia, me guió en este proceso. Me enseñó que no tenía que llenar esos momentos con palabras. Podía simplemente estar en silencio, esperando. Recuerdo que al principio mi mente se resistía. Los problemas cotidianos volvían a invadir mi mente. ¿Qué pasará con mis finanzas? ¿Y si no estoy haciendo lo suficiente? Pero entonces algo maravilloso comenzó a suceder. Cada vez que llevaba esos pensamientos a Dios, Él los reemplazaba con paz. No era una solución inmediata a mis problemas, pero era como si me recordara: confía en mí, yo estoy en control. Un día, mientras leía la Biblia, un versículo saltó directamente a mi corazón. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Era como si Dios me estuviera diciendo: yo te conozco, no necesitas esforzarte tanto para escucharme, solo necesitas estar cerca de mí. Eso cambió todo. Dejé de intentar forzar una conexión y comencé a disfrutar de su presencia. En este proceso también aprendí a reconocer su voz. No era un sonido audible, sino un susurro interno, una certeza que no podía ignorar. Era como un suave impulso en mi corazón, guiándome hacia la dirección correcta. A veces, era tan simple como sentir paz acerca de una decisión, o tan claro como un pensamiento que surgía en mi mente con una convicción que sabía que no era mía. Hubo días en los que me sentía frustrado, en los que parecía que no escuchaba nada. Pero el Espíritu Santo me enseñó algo crucial. Escuchar no siempre significa recibir respuestas inmediatas. A veces, escuchar es simplemente estar dispuesto a esperar, a confiar en que Él hablará en su tiempo perfecto. Me di cuenta de que el silencio no es ausencia, sino preparación. Cada día, mientras seguía este entrenamiento espiritual, comencé a notar cambios. Mi mente estaba más tranquila, mis decisiones eran más claras,
y mi corazón estaba lleno de una paz que nunca antes había experimentado. Era como si poco a poco estuviera aprendiendo a sintonizar con una frecuencia celestial que siempre había estado ahí, pero que yo nunca había sabido cómo captar. Las pruebas y el refinamiento. Las pruebas llegaron cuando menos las esperaba. Había comenzado a escuchar la voz del Espíritu Santo, pero ahora me encontraba en un terreno donde la fe debía ser puesta a prueba. Cada decisión, cada paso que daba en obediencia, parecía traer consigo un desafío aún mayor. Recuerdo una ocasión en particular que marcó profundamente mi caminar espiritual. Me enfrenté a una oportunidad financiera que a simple vista parecía perfecta. Todo el mundo a mi alrededor decía que debía tomarla, pero en mi corazón el Espíritu Santo me estaba advirtiendo: no es para ti. Esa advertencia no tenía sentido lógico. Decidí obedecer, aunque significara rechazar lo que parecía ser una gran bendición. Las críticas no se hicieron esperar. ¿Cómo puedes desperdiciar algo así?, me decían. Incluso yo luchaba con dudas, pero obedecí. Meses después, descubrí que aquella oportunidad estaba llena de trampas y que muchas personas que la tomaron enfrentaron grandes pérdidas. Fue entonces cuando comprendí que Dios me había protegido, incluso cuando yo no podía ver el peligro. Otro momento clave en mi refinamiento fue aprender a discernir su voz en medio de múltiples opciones. No todas las oportunidades vienen de Dios, y no todo consejo es sabio, aunque provenga de buenas intenciones. Esto me llevó a profundizar aún más en su palabra, porque cada prueba que enfrentaba me enseñaba que su voz nunca contradice lo que está escrito en las Escrituras. Era un proceso de aprendizaje continuo, de confiar en que su dirección siempre sería para mi bien, incluso cuando no entendía el porqué. Las pruebas no solo vinieron en forma de decisiones difíciles, sino también en momentos de espera. Había oraciones que parecía que no obtenían respuesta. Me encontraba clamando a Dios, pidiendo dirección, pero no escuchaba nada. Fue en esos momentos de silencio cuando el Espíritu Santo me enseñó la paciencia. Aprendí que no siempre se trata de recibir una respuesta inmediata, sino de confiar en su tiempo perfecto. Fue en esos periodos de espera donde mi fe creció más. El refinamiento no fue fácil, pero cada prueba fue una oportunidad para crecer, para fortalecer mi relación con Dios y para aprender a depender completamente de Él. Descubrí que las pruebas no son un castigo, sino una preparación. Son momentos en los que Dios nos moldea, quitando de nosotros aquello que no le agrada y transformándonos en personas más alineadas con su propósito. Los frutos de seguir su voz. A medida que comencé a seguir su voz de manera constante, algo extraordinario ocurrió. Mi vida se llenó de claridad y propósito. Las decisiones que antes parecían confusas ahora se tornaban evidentes. Aquellas puertas que durante mucho tiempo permanecieron cerradas comenzaron a abrirse con naturalidad, mientras otras, que no eran para mí, se cerraron sin que tuviera que esforzarme. Una de las primeras cosas que noté fue la paz interior que me acompañaba incluso en los momentos más difíciles. Esa paz no dependía de mis circunstancias externas, sino de la certeza de que estaba caminando bajo su guía. Las preocupaciones que antes ocupaban mi mente día y noche comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una confianza renovada en su fidelidad. Uno de los frutos más evidentes fue la restauración de mis relaciones personales. Aquellas conversaciones que antes terminaban en discusiones, ahora estaban llenas de entendimiento y reconciliación. Dios me mostró cómo hablar con amor y escuchar con paciencia, y esto transformó por completo la dinámica con mi familia y amigos. Comprendí que el Espíritu Santo no solo nos guía en decisiones grandes, sino también en cada interacción diaria. Otro cambio significativo fue en mis finanzas. No recibí una lluvia de dinero ni un milagro instantáneo, pero el Espíritu Santo me enseñó a ser sabio en mi administración y a confiar en que Él supliría todas mis necesidades. Cada paso de obediencia, por pequeño que pareciera, trajo consigo provisión en el momento justo. Aprendí que su plan siempre es mejor que el mío, aunque a veces requiera paciencia. Quizás uno de los testimonios más poderosos fue cómo el Espíritu Santo comenzó a usarme para impactar la vida de otros. Había momentos en los que sentía un impulso de llamar a alguien o de compartir una palabra específica con ellos, y al obedecer, veía cómo esas acciones aparentemente simples tenían un efecto profundo en sus vidas.
No era yo, era Él obrando a través de mí. Esto me llenaba de gozo y reafirmaba que cuando seguimos su voz, nos convertimos en instrumentos de su amor. Los frutos de seguir su voz no se limitan a lo visible. Hay una transformación interna que ocurre cuando caminamos bajo su dirección. Mi carácter comenzó a ser moldeado. Las actitudes negativas, como la impaciencia y el orgullo, fueron reemplazadas por humildad y gratitud. Sentía como día a día me estaba convirtiendo en la persona que Dios había diseñado que fuera. Siguiendo su voz, entendí que no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que Él está conmigo. Las pruebas seguían llegando, pero ahora las veía como oportunidades para crecer y para depender más de Él. Los frutos no eran solo para mí, eran una evidencia de su gloria y de lo que puede hacer en la vida de cualquiera que esté dispuesto a escuchar y obedecer. ¿Cómo puedes escuchar su voz? Escuchar la voz del Espíritu Santo puede parecer un misterio, pero en realidad es un proceso al alcance de todos. No se necesita un conocimiento profundo de teología ni una vida perfecta para comenzar a escucharle. Lo que se necesita es un corazón dispuesto, una mente abierta y un espíritu que anhele su guía. Aquí te compartiré cómo puedes hacerlo, basándome en lo que he aprendido a lo largo de mi caminar con Él. El primer paso es crear un espacio de silencio y tiempo a solas. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, desde las notificaciones del teléfono hasta las preocupaciones constantes que inundan nuestra mente. Por eso, es crucial apartar un momento específico cada día para estar a solas con Dios. No necesitas un lugar especial. Puede ser tu habitación, un rincón tranquilo en casa o incluso un parque. Lo importante es que sea un espacio donde puedas desconectarte de todo lo demás y enfocarte en Él. Una vez que estés en ese lugar, comienza con una oración sencilla. Espíritu Santo, aquí estoy. Háblame, guíame y enséñame a escucharte. No necesitas usar palabras elaboradas. Lo más importante es que tus palabras sean sinceras, nacidas del corazón. Al principio, puede que no sientas nada especial, pero confía en que Dios está presente, porque su promesa es que nunca nos dejará ni nos desamparará. El siguiente paso es sumergirte en su palabra, la Biblia. Este es el principal canal a través del cual Dios habla. Al leer las Escrituras, te sorprenderás al encontrar pasajes que parecen hablar directamente a tu situación. La palabra de Dios tiene el poder de aclarar nuestra mente y dirigir nuestro camino. Mientras lees, pídele al Espíritu Santo que te revele lo que necesitas entender. Muchas veces, su voz será un recordatorio de un versículo que ya conoces o una nueva revelación que transformará tu perspectiva. Busca su paz como confirmación. Una de las formas más claras en que el Espíritu Santo guía es a través de la paz. Si estás considerando una decisión y sientes inquietud o ansiedad, es probable que esa no sea la dirección correcta. En cambio, cuando una opción está alineada con su voluntad, experimentarás una paz profunda, incluso si la decisión parece difícil o desafiante a nivel humano. Aprender a confiar en esta paz requiere práctica, pero con el tiempo se convierte en una brújula interna invaluable. Otro aspecto crucial es obedecer en lo pequeño. Muchas veces, el Espíritu Santo nos guía con impulsos sutiles, un pensamiento de llamar a alguien, un deseo de orar por una situación específica o una sensación de evitar algo. Estos actos de obediencia, aunque parezcan insignificantes, son ejercicios que entrenan nuestro oído espiritual. Al seguir estas impresiones, nuestra sensibilidad a su voz se agudiza y nuestra confianza en su dirección crece. Por último, aprende a esperar en su tiempo perfecto. Vivimos en una sociedad que valora la inmediatez, pero Dios opera en un tiempo divino que muchas veces no coincide con nuestra urgencia. Cuando no escuches una respuesta inmediata, no te desesperes. El silencio no significa que Dios no está trabajando. Significa que está preparando algo mejor de lo que puedes imaginar. Aprende a descansar en su fidelidad, sabiendo que Él siempre responde en el momento perfecto. Una invitación personal. Hoy quiero hacerte una invitación especial, pero antes, permíteme decirte algo. No importa quién seas, dónde estés o qué estés enfrentando en este momento, el Espíritu Santo está dispuesto a encontrarse contigo. No busca perfección, logros o conocimientos. Busca un corazón dispuesto, alguien que diga, aquí
aquí estoy. ¿Estás dispuesto a dar ese paso? Tal vez has sentido que Dios está lejos, que no responde tus oraciones o que no eres digno de su guía. Déjame decirte algo, esas son mentiras. Dios está más cerca de lo que imaginas, y su amor no depende de tus méritos, sino de su gracia infinita. Si yo, en medio de mi caos y confusión, pude experimentar su dirección, tú también puedes hacerlo. Haz esta sencilla oración conmigo, desde lo más profundo de tu corazón. Espíritu Santo, aquí estoy. No tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a escucharte. Enséñame a reconocer tu voz en medio del ruido. Guíame, moldéame y transforma mi vida. Hoy abro mi corazón para que habites en mí y me muestres el camino. No necesitas palabras elaboradas ni un ritual complicado. Lo único que Dios espera es sinceridad. Es en esa sencillez donde ocurre lo extraordinario. Quizás no escuches una respuesta inmediata, pero te aseguro que has dado el primer paso hacia una relación más profunda con Él. Te invito a que comiences hoy mismo. Aparta un tiempo, encuentra un lugar tranquilo y comienza a buscar su presencia. Puede ser difícil al principio, pero con cada momento que pases con Él, tu oído espiritual se agudizará. Recuerda que escuchar su voz es un proceso y, como todo en la vida, requiere práctica y paciencia. Pero te aseguro que cada esfuerzo valdrá la pena. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien más que pueda necesitarlo. Y si tienes un testimonio o una experiencia que desees compartir, déjalo en los comentarios. Me encantaría saber cómo el Espíritu Santo está obrando en tu vida. Recuerda esto, Dios te ama más de lo que puedes imaginar, y su Espíritu está listo para guiarte en cada paso de tu camino. Hoy puede ser el comienzo de algo nuevo, una vida llena de propósito, paz y dirección divina. No dejes pasar esta oportunidad. Nos vemos en el próximo vídeo y que Dios te bendiga abundantemente. Escuchar la voz del Espíritu Santo es el mayor regalo que puedes recibir en esta vida. No solo te guía, sino que te transforma desde lo más profundo de tu ser. Él no te promete que la vida será fácil, pero sí te asegura que nunca estarás solo, que en cada decisión, en cada prueba y en cada paso que des, Él estará contigo. Hoy quiero que te lleves esta verdad contigo. Dios no está buscando a alguien perfecto, está buscando un corazón dispuesto. Alguien que diga, aquí estoy, Señor, envíame, guíame, moldéame. Porque cuando te dispones a escuchar su voz, comienzas a vivir el propósito para el cual fuiste creado. Tu vida cobra un nuevo significado, y las cosas que antes parecían imposibles se vuelven alcanzables. Quiero animarte a que no dejes que este mensaje quede aquí. Llévalo contigo, aplícalo a tu vida y compártelo con otros. Porque el mundo necesita personas que escuchen la voz del Espíritu Santo, que actúen en amor, en fe y en obediencia. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte que no es una casualidad. Dios tiene un propósito para ti y este momento es parte de ese plan. Mi oración es que, a partir de hoy, tu vida nunca vuelva a ser la misma, que cada día esté lleno de su presencia, de su guía y de su paz. Gracias por acompañarme en este viaje. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda, su voz está más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar. Hasta el próximo video. Las 7 maneras como el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. ¿Alguna vez has sentido un vacío en tu interior que no puedes explicar? Un susurro suave en tu corazón que parece llamarte, pero que se pierde entre el caos de la vida cotidiana. El sonido del tráfico, las notificaciones del teléfono, las demandas del trabajo y las preocupaciones que no te dejan dormir. Si estás aquí, escuchándome ahora, creo que no es por casualidad. Hay algo dentro de ti que anhela una conexión más profunda, un propósito mayor, una guía clara en un mundo lleno de ruido. Hoy quiero invitarte a un viaje personal, uno que cambió mi vida de manera radical, las 7 maneras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. Déjame empezar con una confesión. Durante años viví perdido. Buscaba respuestas en todas partes, en libros, en amigos, en mis propios planes, pero nada llenaba ese vacío. Hasta que un día
Casi por accidente, abrí mi Biblia y leí Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fue como si una luz se encendiera en mi alma. El Espíritu Santo no es una idea vaga ni una fuerza impersonal. Es una persona divina, viva, que desea caminar conmigo, hablarme, guiarme. Y lo más increíble, Él también quiere hacer eso contigo. Piensa en esto por un momento. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han experimentado este mismo anhelo y han encontrado respuestas al escuchar esa voz divina. Moisés, un pastor solitario en el desierto, oyó a Dios desde una zarza ardiente y liberó a un pueblo entero. Éxodo 3. Samuel, un niño pequeño, escuchó su nombre en la noche y se convirtió en un profeta que guió a Israel. 1 Samuel 3. Incluso en tiempos más recientes, personas comunes como tú y yo han transformado el mundo porque aprendieron a sintonizarse con el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si tú también pudieras escuchar esa voz? ¿Cómo cambiaría tu vida si cada decisión, cada paso, estuviera guiado por una sabiduría celestial? Quiero que imagines algo conmigo. Cierra los ojos por un segundo. Sí, hazlo ahora si puedes. E imagina una vida donde no te sientas perdido. Una vida donde la paz reemplaza la ansiedad, donde la confusión da paso a la claridad, donde sabes que no estás solo porque alguien más grande está contigo susurrándote el camino. Eso no es un sueño imposible, es una realidad que he vivido y que tú también puedes vivir. Estas 7 maneras que voy a compartir contigo no son teorías sacadas de un libro viejo. Son lecciones que el Espíritu Santo grabó en mi corazón a través de lágrimas, risas, errores y victorias. Son prácticas, reales y están basadas en la palabra de Dios. Así que quédate conmigo. Durante las próximas 2 horas vamos a explorar estas 7 maneras con detalle. No será un sermón aburrido ni una lista de reglas, será una aventura. Te llevaré por mi propio camino, te contaré historias de la Biblia que cobran vida, te compartiré ejemplos de la historia que te sorprenderán y te daré pasos prácticos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Al final, mi oración es que no solo entiendas cómo escuchar al Espíritu Santo, sino que sientas un fuego encenderse en tu interior, un deseo ardiente de buscarlo como nunca antes. ¿Estás listo? ¿De verdad estás listo para que tu vida cambie? Entonces, respira hondo, abre tu corazón y empecemos. Primera manera, la oración constante. La primera manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través de la oración constante. Imagina tener un teléfono que nunca se queda sin batería, una línea directa con el Creador del universo que está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es lo que la oración se ha convertido para mí. No se trata de recitar palabras perfectas ni de arrodillarme en una iglesia impecable. Es una conversación viva, un latido constante entre mi espíritu y el de Dios. La Biblia lo dice claramente en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Pero, ¿qué significa eso en la vida real? No es que tengas que vivir en un monasterio murmurando oraciones todo el día. Es mantener tu corazón abierto, tu mente en sintonía, hablando con Dios como hablarías con un amigo cercano y, esto es clave, escuchando lo que Él tiene que decirte. Déjame contarte cómo descubrí esto. Hace unos años enfrenté una decisión que me tenía al borde del colapso. Era una encrucijada en mi carrera. Aceptar un trabajo que prometía dinero y prestigio, pero que sentía como un peso en mi alma, o seguir un camino menos seguro que resonaba con un sueño que Dios había puesto en mi corazón años atrás. Me sentía atrapado con el reloj ticking y las opiniones de todos a mi alrededor zumbando como abejas. Una noche, exhausto, tomé mi Biblia y leí Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Decidí probar algo nuevo,
En lugar de preocuparme, oraría. Cada vez que el miedo golpeaba, oraba. Cada vez que la duda me susurraba, oraba. No eran oraciones largas ni elocuentes. A veces solo decía, Dios, ayúdame. ¿Qué hago? Y poco a poco, una paz inexplicable comenzó a llenarme, como una corriente cálida en un río helado. Fue entonces cuando escuché al Espíritu Santo, no con palabras audibles, sino con una certeza profunda en mi interior. Confía en mí, toma el camino del sueño. Y lo hice. Hoy miro atrás y veo que esa decisión fue un punto de inflexión en mi vida. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Piensa en los apóstoles justo antes de Pentecostés, en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. No fue una oración de 5 minutos. Fue un compromiso constante, un clamor unido que preparó el terreno para algo asombroso. ¿Y qué pasó? En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió como fuego, llenándolos de poder y dando inicio a la iglesia. Más adelante, en Hechos 13:2-3, leemos: Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban orando juntos, buscando a Dios sin descanso, y Él les habló con claridad, dándoles una misión que cambiaría el mundo. La historia también nos muestra el poder de la oración constante. Piensa en George Mueller, un hombre del siglo XIX en Inglaterra. Cuidó a más de 10.000 huérfanos sin pedir dinero a nadie. ¿Cómo lo hizo? Oraba. Cada mañana, cada noche, cada vez que una necesidad surgía, ya fuera comida para el día siguiente o un techo para los niños, él llevaba todo a Dios en oración. Una vez, con los huérfanos sentados a la mesa y sin comida en la despensa, Müller oró dando gracias por lo que aún no veía. Minutos después, un panadero llegó con pan fresco y un lechero con jarras llenas, diciendo que algo los había impulsado a venir. Müller vivía en oración constante y el Espíritu Santo le respondía, proveyendo milagro tras milagro. ¿Por qué es esto tan poderoso? Porque la oración constante no es solo pedir cosas, es un acto de rendición, una forma de alinear tu espíritu con el de Dios. Cuando oras sin cesar, el ruido del mundo se apaga, las distracciones se desvanecen y esa voz suave del Espíritu Santo, esa que a veces ignoramos, se vuelve más clara. Alguien me dijo una vez, la oración no cambia a Dios, te cambia a ti para que puedas escuchar lo que Él siempre ha estado diciendo. Y es verdad. En mi vida, la oración constante ha transformado cómo tomo decisiones, cómo enfrento el miedo, cómo vivo cada día. Ya no me siento solo en la tormenta, sé que Él está ahí, guiándome. Si quieres seguir la voz del Espíritu Santo, empieza aquí. No esperes a tener una crisis, comienza hoy. Habla con Él mientras lavas los platos, mientras conduces, mientras caminas. Haz preguntas simples. Señor, ¿qué quieres que haga hoy? O, Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo en este momento? Y luego, espera, escucha. Puede que no oigas una voz audible, pero sentirás su paz, su dirección, su presencia. La oración constante es el primer paso hacia una vida guiada por el Espíritu. ¿Te animas a probarlo ahora mismo? Segunda manera, el estudio de la palabra de Dios. La segunda manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través del estudio profundo y constante de la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas o reglas polvorientas. Es una carta viva, escrita por el aliento de Dios, y el Espíritu Santo es el maestro que la despierta en nuestro corazón. Jesús lo prometió en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cómo lo hace? Iluminando las Escrituras, mostrándonos cómo aplicarlas a nuestras vidas, trayendo a nuestra memoria las palabras exactas que necesitamos en el momento justo. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía como un barco a la deriva. Buscaba dirección en todas partes, libros de autoayuda, seminarios, consejos de amigos bien intencionados. Pero nada encajaba, nada me daba paz.
Hasta que una noche, frustrado, abrí mi Biblia al azar y aterricé en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fue como un relámpago. Me di cuenta de que había estado buscando en los lugares equivocados. La palabra de Dios era mi brújula y el Espíritu Santo estaba listo para guiarme a través de ella si tan solo me tomaba el tiempo de estudiarla. Recuerdo una situación específica. Estaba lidiando con una relación que me desgastaba emocionalmente. No sabía si seguir adelante o dejarla ir. Entonces comencé a leer el libro de Proverbios, buscando sabiduría. En Proverbios 3, 5, 6 encontré: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mientras meditaba en esas palabras, orando y pidiéndole al Espíritu Santo que me hablara, sentí una claridad que no había tenido antes. No fue una voz fuerte, sino una convicción tranquila. Suelta esto, yo tengo algo mejor. Obedecí. Y con el tiempo vi cómo Dios trajo bendiciones que nunca imaginé. La Biblia nos muestra este principio en acción. Piensa en los bereanos en Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No se conformaron con escuchar a Pablo predicar. Estudiaron las Escrituras ellos mismos, día tras día, buscando la verdad. Ese compromiso los hizo receptivos a la voz del Espíritu Santo, confirmando lo que oían y guiándolos en su fe. O mira a David, quien escribió en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él sabía que la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu, era su guía en las noches más oscuras. La historia también está llena de ejemplos. Durante la Reforma del siglo XVI, Martín Lutero, un monje agobiado por la culpa, se sumergió en las Escrituras. Al estudiar Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Espíritu Santo le reveló la verdad de la justificación por la fe. Ese descubrimiento no solo transformó su vida, desató un movimiento que cambió la Iglesia y el mundo. Siglos después, en el gran despertar del siglo XVIII, predicadores como George Whitefield leían la Biblia con fervor y el Espíritu Santo les daba mensajes tan poderosos que multitudes lloraban y se arrepentían al oírlos. Para mí, el estudio de la palabra ha sido un ancla. No se trata solo de leer un versículo al azar y seguir con mi día. Es sentarme con mi Biblia, un cuaderno, un lápiz y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo hoy? A veces, un pasaje que he leído 1000 veces de repente cobra vida con un nuevo significado. Por ejemplo, hace poco leí Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En un día de agotamiento total, esas palabras me envolvieron como un abrazo. Sentí al Espíritu Santo susurrarme, para, descansa en mí. Y lo hice. Fue un recordatorio de que Él no solo me guía, también me sostiene. ¿Por qué importa tanto esto? Porque la palabra de Dios es el lenguaje del Espíritu Santo, es el mapa que Él usa para mostrarnos el camino. Como me enseñaron una vez, si quieres escuchar a Dios, primero tienes que saber lo que ya ha dicho. Cuando estudio la Biblia, no solo aprendo sobre Dios, lo conozco personalmente. Sus promesas se vuelven mías, sus advertencias me protegen, su amor me transforma. Si quieres seguir su voz, haz de esto un hábito. Toma tu Biblia hoy, sí, ahora mismo si puedes, y lee un capítulo. Subraya lo que te hable, ora sobre ello. Pídele al Espíritu Santo que lo haga real para ti. Te prometo que comenzarás a escuchar su voz de maneras que nunca imaginaste. Tercera manera, la obediencia a Dios.
La tercera manera en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz fue a través de la obediencia a Dios. Esto no siempre es fácil, a veces es lo más difícil que harás, pero te aseguro que es profundamente transformador. Romanos 8:14 lo dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado significa actuar, obedecer, incluso cuando el camino está borroso o el costo parece alto. Y créeme, he aprendido esto de la manera más dura. Hubo un momento en mi vida que nunca olvidaré. Estaba aferrado a algo que amaba, un sueño, una relación, un plan que había construido con mis propias manos. Todo parecía perfecto en la superficie, pero en lo profundo de mi corazón sentía una inquietud, como si Dios me estuviera pidiéndole que lo soltara. No quería escuchar. Pensé, esto es bueno. ¿Por qué renunciar a ello? Pero una noche, leyendo Juan 14:15, las palabras de Jesús me golpearon. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Era como si Él me dijera, si confías en mí, obedece. Así que, con lágrimas y temblando, obedecí. Dejé ir ese plan. Y lo que pasó después fue increíble. Una paz que no puedo explicar llenó mi corazón, y con el tiempo, Dios abrió puertas que nunca hubiera visto si me hubiera aferrado a mi propia voluntad. La Biblia está repleta de historias de obediencia que cambiaron todo. Piensa en Abraham en Génesis 22. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo prometido. No tenía sentido, iba contra toda lógica humana. Pero Hebreos 11:8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Su obediencia no solo lo bendijo, lo convirtió en el padre de naciones. O considera a Noé en Génesis 6. Imagina construir un arca gigantesca en un mundo sin lluvia, mientras todos se burlan de ti. Pero él obedeció, y su familia fue salva cuando el diluvio llegó. La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre tiene un propósito. La historia también nos da lecciones poderosas. En el siglo XX, Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán, escuchó la voz de Dios en medio de la oscuridad del nazismo. Podría haberse quedado callado, seguro en su iglesia, pero eligió obedecer el llamado a resistir el mal. Escribió libros, habló verdades peligrosas y ayudó a judíos a escapar, sabiendo que podía costarle la vida. Y lo hizo. Fue ejecutado en 1945. Pero su obediencia dejó un legado que aún inspira a millones. O piensa en los misioneros del siglo XIX, como Hudson Taylor, quien obedeció el llamado de Dios de ir a China. Abandonó comodidades, enfrentó enfermedades y rechazo, pero llevó el evangelio a miles porque confió en la voz del Espíritu. En mi propia vida he visto que la obediencia abre puertas que la lógica no puede. Una vez sentí que Dios me pedía dar algo que no podía permitirme perder: tiempo, dinero, una oportunidad. Pero lo hice, confiando en Él. Y siempre, siempre, Él me ha sorprendido con algo mayor. Como me enseñaron, la obediencia es la moneda que compras la guía del Espíritu Santo. Cuando obedezco, incluso en lo pequeño, como perdonar a alguien que me hirió o decir no a una tentación, siento su presencia más cerca, su voz más clara. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque la obediencia demuestra confianza. Es decirle a Dios, no lo entiendo todo, pero creo que tú sí. Y cuando das ese paso de fe, el Espíritu Santo te encuentra ahí, guiándote al próximo. Si quieres escuchar su voz con más claridad, empieza por obedecer lo que ya sabes que Él te ha dicho. Tal vez sea una pequeña cosa, pedir perdón, ayudar a alguien, dejar un hábito. Hazlo hoy. Da ese paso aunque tiembles y verás cómo Él te lleva a lugares que nunca soñaste. Cuarta manera, un corazón humilde y receptivo. La humildad es como el suelo fértil donde el Espíritu Santo siembra su guía. No sé si alguna vez te has sentido tan seguro de ti mismo que ignoraste esa voz suave que intentaba advertirte, pero yo sí. Hace años estaba convencido de que mi plan era perfecto. Un trabajo exitoso, metas claras. Sin embargo,
Algo faltaba y mi orgullo no me dejaba verlo. Una noche, mientras leía 1 Pedro 5, 6, 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sentí un desafío, soltar el control. Empecé a orar. Señor, no sé todo, guíame. Y poco a poco su voz se hizo clara, trayendo paz y dirección donde antes solo había ruido. La Biblia nos muestra esto con Samuel, un niño que dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:10. Su humildad lo preparó para recibir un mensaje que transformó a Israel. O piensa en María, quien con un simple «hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38 se abrió al milagro del Espíritu Santo. En la historia, San Francisco de Asís dejó la riqueza por la pobreza y escuchó a Dios decir: «Reconstruye mi iglesia». Su humildad lo llevó a un avivamiento que aún resuena. Para mí, la humildad cambió una amistad rota. Quería tener la razón, pero el Espíritu me susurró: «Pide perdón». Lo hice, y no solo se restauró la relación, sino que sentí una paz inmensa. Si quieres escuchar al Espíritu Santo, humíllate. Pregúntale hoy: ¿dónde me estoy aferrando al orgullo? Su respuesta te sorprenderá. Quinta manera, la adoración y la alabanza. La adoración es un puente hacia la voz del Espíritu Santo. Recuerdo una noche oscura, atrapado en preocupaciones. Sin saber qué hacer, comencé a cantar: «Te amo, Señor». No era una gran melodía, pero mientras cantaba sentí su presencia. Una voz interior me dijo: «Confía en mí». La ansiedad se desvaneció y supe que Él estaba allí. Salmos 22:3 dice: «Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel». Cuando adoramos, Él se acerca. Mira a Pablo y Silas en Hechos 16, 25, 26. Encadenados en una cárcel, cantaron himnos y un terremoto los liberó. Su adoración movió el cielo. O piensa en el avivamiento de Gales en 1904, cuando Evan Roberts y un grupo pequeño adoraron hasta que 100,000 almas se volvieron a Cristo. En mi vida, he visto la adoración disolver tensiones en reuniones y traer claridad en la confusión. Adora hoy, aunque no sientas ganas. Canta en tu cuarto, levanta tus manos. Verás cómo el Espíritu Santo te habla en ese espacio sagrado. Sexta manera, la comunidad y el compañerismo. No estamos hechos para caminar solos. Una vez me aislé pensando que podía manejar mi fe sin ayuda, pero me agoté. Entonces, un amigo me llevó a un grupo pequeño. Allí, mientras compartíamos, sentí al Espíritu Santo de nuevo. Una noche, alguien dijo: «A veces, Dios te pide esperar porque está preparando algo mejor». Fue como si Dios hablara directamente a mi corazón a través de ella. En Hechos 2, 42, 47, la iglesia primitiva vivía unida y el Espíritu obraba milagros. En Antioquía, Hechos 13, 1, 3, una comunidad en oración escuchó: «Apartadme a Bernabé y a Saulo». Históricamente, los monasterios medievales fueron refugios donde el Espíritu inspiró vidas enteras. En mi caso, un grupo de amigos confirmó una decisión clave con palabras y versículos que alinearon mi corazón con la voluntad de Dios. Busca una comunidad hoy, comparte, ora, crece con otros. El Espíritu Santo usará esas voces para guiarte. Séptima manera, estar atentos a las señales y los tiempos. El Espíritu Santo habla en los detalles, pero hay que estar atentos. Una vez dudé sobre un cambio de ciudad por trabajo. Todo parecía perfecto, pero pequeñas señales, un sermón, una conversación, un sueño, me detuvieron. Oré, y cuando el trabajo se canceló, supe que Dios me había guiado. Proverbios 16:9 dice: «El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos». Jesús enseñó a sus discípulos a leer las señales en Mateo 24, 32, 33, como las hojas de una higuera anuncian el verano. En el gran despertar del siglo XVIII, Jonathan Edwards vio la apatía espiritual y clamó a Dios, desatando un avivamiento.
En mi vida, 3 menciones de Filipenses 4:13 me dieron valor para un proyecto que triunfó. Observa hoy qué patrones ves, llévalos a oración, el Espíritu Santo te mostrará el camino. Hemos recorrido un camino increíble juntos. 7 maneras en que el Espíritu Santo me enseñó a seguir su voz. La oración constante, el estudio de la palabra, la obediencia, un corazón humilde, la adoración, la comunidad y la vigilancia. Cada una, un regalo de Dios para ti. Ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Seguirás viviendo en la confusión o tomarás estas herramientas y buscarás la voz del Espíritu Santo? Él es tu mejor amigo, una persona divina que anhela guiarte. Como me enseñaron, ríndete completamente a Él y deja que tome el control de tu vida. Te invito a orar ahora mismo. Espíritu Santo, enséñame a seguir tu voz. Comienza hoy. Ora, estudia, obedece, humíllate, adora, busca comunidad y mantente alerta. Si lo haces, te prometo que tu vida se llenará de su presencia. Gracias por estar conmigo. Que el Espíritu Santo te guíe siempre. ¿Cómo identificar la voz del Espíritu Santo en medio del caos? ¿Cómo identificar la voz del Espíritu Santo en medio del caos y encontrar paz? Bienvenidos. Hoy estás a punto de embarcarte en un viaje que podría transformar por completo la manera en la que entiendes tu vida, tu paz y la forma en que te relacionas con lo divino. Durante los próximos minutos vamos a descubrir cómo identificar la voz del Espíritu Santo en medio del caos, cómo escuchar su llamado cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Imagina esto. Estás rodeado por la confusión, las decisiones difíciles, las tensiones del día a día que te acosan, el ruido de tus pensamientos, las voces de los demás que siempre están presentes, pero hay algo más. Algo sutil, algo que no se ve, pero que se siente. ¿Alguna vez has experimentado esa sensación de saber que hay algo más grande guiándote, pero no sabes cómo escuchar con claridad? Esa es la voz del Espíritu Santo. Pero ¿cómo saber si lo que estás escuchando proviene de Él y no de tu mente inquieta? ¿Cómo identificar esa voz que trae paz en medio del caos? La respuesta está en un viaje profundo, uno que te llevará a un entendimiento más claro de ti mismo, de tus emociones y de la fuerza invisible que te rodea. Una fuerza que muchos no entienden, pero que todos pueden experimentar si se permiten escucharlo. Porque el Espíritu Santo no solo susurra en momentos de calma, sino también en los ruidos más intensos de la vida, en las tormentas emocionales, en los momentos de incertidumbre. Este viaje que emprenderemos hoy te enseñará a encontrar paz incluso cuando todo a tu alrededor se tambalea. La verdadera paz, esa que no depende de las circunstancias, sino que proviene de un lugar más profundo. El caos que nos rodea. El caos es una de las fuerzas más poderosas que nos rodean, una fuerza que, aunque intangible, se infiltra en cada rincón de nuestras vidas. Pero para comprender realmente el impacto que el caos tiene en nuestra existencia, primero debemos entender qué es el caos y por qué parece ser una constante en la experiencia humana. Desde tiempos inmemoriales, el caos ha sido una presencia fundamental en la vida de los seres humanos. En las civilizaciones antiguas, el caos no solo era visto como desorden, sino como una fuerza primordial. En la mitología griega, por ejemplo, Caos, con C mayúscula, era la deidad original, el vacío primordial del que emergieron todas las cosas. En muchas culturas, el caos fue la materia prima del universo, la energía de la que surgió el orden. Era el lugar donde todo comenzaba, donde todo podía ser posible, pero también donde todo podía desmoronarse. En el Antiguo Testamento, el caos se describe en el libro de Génesis, en el que se nos cuenta que, antes de la creación del mundo, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Esta imagen del caos como desorden no se limita solo a los textos religiosos, sino que también se refleja en nuestras experiencias cotidianas. Lo que nos rodea hoy, en muchos sentidos, es una repetición del mismo principio. El caos, aunque en formas modernas, parece ser una constante que no podemos evitar.
¿Qué es lo que nos genera caos en nuestra vida diaria? Tal vez no estamos rodeados de abismos y tinieblas literales, pero el caos moderno tiene muchas caras. Vivimos en un mundo donde la información es infinita, pero al mismo tiempo está profundamente fragmentada. Las redes sociales, los medios de comunicación, los correos electrónicos, las notificaciones constantes, todos esos elementos están diseñados para captar nuestra atención y a menudo para alimentarnos con más incertidumbre, más miedo, más distracción. En lugar de simplificar nuestras vidas, estas herramientas nos han sumergido en un océano de datos sin fin. Y mientras más intentamos navegar este mar de información, más nos sentimos perdidos. El ser humano moderno se enfrenta a una sobrecarga de estímulos, a una constante presión para estar en línea, para estar disponible, para estar siempre en movimiento. Sin embargo, lo que no nos dicen es que este caos informativo no solo afecta nuestra productividad, sino que afecta profundamente nuestra paz interior. Las investigaciones recientes sobre el cerebro humano han demostrado que la sobreexposición a la información, especialmente aquella que genera estrés, afecta nuestras capacidades cognitivas, nuestras emociones y, lo más importante, nuestra salud mental. El caos moderno es más que ruido. Es una carga constante que drena nuestras energías y nos desconecta de nuestro centro. Además, el caos tiene un componente emocional profundo. Muchas veces, el caos no solo se manifiesta a nivel externo, sino también dentro de nosotros mismos. El estrés, la ansiedad, las preocupaciones sobre el futuro, el miedo a lo desconocido, todo esto contribuye al caos interno. Es fácil sentir que estamos siendo arrastrados por las circunstancias, que nuestras emociones están fuera de control, que nuestras decisiones se ven marcadas por una niebla de incertidumbre. Este tipo de caos, el caos interno, puede ser incluso más devastador que cualquier tormenta externa. Porque mientras que podemos encontrar maneras de gestionar las crisis externas, las crisis internas a menudo nos dejan atrapados en una espiral de confusión y agotamiento. Históricamente, las grandes figuras de la espiritualidad han hablado de cómo enfrentar el caos interno. En el mundo cristiano se nos habla de la importancia de encontrar la paz en medio de la tormenta. Jesús mismo, en los Evangelios, mostró que el caos no tiene poder cuando uno está anclado en algo más profundo. En Marcos, por ejemplo, cuando los discípulos se encuentran en una tormenta furiosa, Jesús está dormido en la barca. Al despertarse, Él calma la tormenta con un simple mandato: calla, enmudece. Ese acto no es solo un milagro físico, sino una enseñanza espiritual profunda. El caos puede ser calmado, pero primero debe ser escuchado en su totalidad y luego llevado bajo control. Este concepto de la calma en medio de la tormenta ha sido un tema recurrente en las enseñanzas místicas y filosóficas. En el budismo se nos habla de la importancia de la meditación para alcanzar un estado de calma interna, un vacío que permite la claridad. En el estoicismo, los filósofos enseñaban que, aunque no podemos controlar los eventos externos, sí podemos controlar nuestra reacción ante ellos, encontrando serenidad incluso en el caos. De alguna manera, el caos no es solo un desafío, también es una oportunidad. Si aprendemos a escuchar el caos y a entenderlo, podemos encontrar en él la semilla de la paz. El caos nos confronta con nuestra vulnerabilidad, nos muestra lo que realmente importa y nos empuja a encontrar algo más profundo que nos dé estabilidad. En lugar de ver el caos como algo que destruye, podemos verlo como el terreno donde la paz verdadera puede florecer. Este es el punto de inflexión. El caos no tiene que ser nuestra condena. Puede ser el espacio donde descubrimos la voz del Espíritu Santo, donde encontramos paz en medio de la confusión, donde aprendemos a escuchar lo que realmente necesitamos escuchar. Si, en lugar de tratar de huir del caos, nos permitimos entrar en él con una mentalidad abierta, podemos experimentar una transformación radical. El caos, en este sentido, se convierte en un medio para conectarnos con lo divino, con lo eterno, con algo que no depende de las circunstancias. Este entendimiento cambia por completo nuestra relación con el caos. En lugar de verlo como un enemigo, podemos empezar a verlo como una invitación a profundizar,
a silenciar el ruido que nos rodea y a centrarnos en algo que trasciende todo lo que conocemos. Y aquí es donde comienza el verdadero viaje, porque en medio de este caos se encuentra una oportunidad única. La oportunidad de escuchar la voz del Espíritu Santo y encontrar la paz que tanto hemos buscado. Lo que hemos descrito hasta ahora no es solo teoría. Es la realidad de millones de personas que viven diariamente en el caos, que luchan por encontrar paz en medio de la confusión. La buena noticia es que hay un camino hacia la paz, un camino que se revela a través del Espíritu Santo. Pero antes de recorrer ese camino, primero debemos entender el caos en el que estamos inmersos, porque solo cuando comprendemos la profundidad del ruido podemos empezar a distinguir el susurro de lo divino. La voz del Espíritu Santo. Ahora que hemos establecido el escenario del caos que nos rodea, es hora de abordar una de las preguntas más fundamentales en la vida espiritual. ¿Cómo podemos reconocer la voz del Espíritu Santo en medio de todo este ruido? Sabemos que el Espíritu Santo está presente y activo en nuestras vidas, pero en un mundo saturado de estímulos, de pensamientos y emociones que nos distraen, ¿cómo podemos discernir su voz y cómo puede esta voz impactar verdaderamente nuestra vida? Para comprender cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, primero necesitamos explorar más profundamente el concepto de la voz de Dios a lo largo de la historia religiosa y espiritual. Las escrituras sagradas, tanto en el cristianismo como en muchas otras religiones, nos hablan de la forma en que lo divino se comunica con la humanidad. Pero este concepto es más complejo de lo que parece a simple vista. En la Biblia, la voz de Dios es algo poderoso, claro y en ocasiones abrumador. En el Antiguo Testamento, la voz de Dios a menudo se presenta de forma directa, a través de fenómenos espectaculares y aterradores. Tomemos como ejemplo el episodio de Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios le habla desde una zarza ardiente. La escena es dramática. Moisés, un hombre común, escucha una voz proveniente de una planta que arde sin consumirse, y esta voz le habla con autoridad, llamándolo a una misión trascendental. Este tipo de manifestaciones espectaculares de la voz de Dios no eran inusuales en tiempos antiguos. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a los profetas de manera directa, de manera que las personas podían escuchar su voz de forma clara y evidente. La gente de esa época no dudaba de que Dios estaba comunicándose con ellos de manera personal y directa. El profeta Elías, por ejemplo, experimentó una manifestación de la voz de Dios en un momento de desesperación, no en un terremoto ni en un fuego, sino en un susurro suave. Y después del fuego, un susurro apacible y delicado. Este contraste entre la imponente aparición de Dios en el Antiguo Testamento y la voz suave y tranquila en el Nuevo Testamento nos da una pista crucial sobre cómo debemos reconocer la voz del Espíritu Santo. No siempre será ruidosa ni grandiosa, sino más bien tranquila y apacible, pero igualmente poderosa en su impacto. ¿Cómo se experimenta la voz del Espíritu Santo? En términos prácticos, la voz del Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras, dependiendo de la persona y de la situación. Sin embargo, hay algunos patrones comunes que podemos identificar y que nos sirven como guía. Primero, la voz del Espíritu Santo trae paz. En un mundo lleno de conflictos, estrés y ansiedad, el Espíritu Santo se manifiesta como una calma profunda en medio de la tormenta. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de algo mayor que nosotros mismos, algo que está por encima de las circunstancias inmediatas. Como se menciona en Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo habla, lo hace de una manera que da paz, incluso cuando no podemos comprender completamente la situación. Segundo, la voz del Espíritu Santo es suave y tranquila. En una época donde todo parece exigir nuestra atención y estamos rodeados de ruidos constantes, es fácil pasar por alto la voz suave del Espíritu Santo. Pero esta voz no puede ser apurada ni forzada. Más bien, es una voz que se experimenta en momentos de silencio interior. Como el susurro suave que se menciona en el caso de Elías,
El Espíritu Santo no grita ni impone, sino que habla con gentileza, invitándonos a una reflexión profunda y una acción sabia. Tercero, la voz del Espíritu Santo es conforme a la verdad. A menudo experimentamos pensamientos confusos o contradictorios que surgen de nuestras emociones, deseos o presiones externas. La voz del Espíritu Santo nunca nos llevará por un camino que se desvíe de la verdad de lo que es correcto y bueno. Nos orienta hacia decisiones que están alineadas con los principios divinos de justicia, amor y verdad. Si alguna vez te sientes confundido entre varias opciones, la paz y la claridad que provienen del Espíritu Santo siempre te ayudarán a discernir lo que es verdad y lo que es falso. Cuarto, la voz del Espíritu Santo nos empodera. La voz del Espíritu Santo no solo nos da paz o claridad, sino que nos da la fuerza para seguir adelante. Nos anima a actuar con valentía, a tomar decisiones difíciles, a ser valientes en la persecución de lo correcto, incluso cuando esto parece estar en contra de la corriente. El Espíritu Santo nunca nos deja en un estado de indecisión perpetua. Nos da la valentía para caminar hacia la acción, sabiendo que no estamos solos. El silencio que abre el camino. Ahora que hemos hablado sobre el caos y la voz del Espíritu Santo, es hora de profundizar en un aspecto crucial para poder escuchar esa voz: el silencio. En el contexto moderno, el silencio parece ser algo raro, casi inexistente. Estamos constantemente rodeados de ruidos. El bullicio de la ciudad, las notificaciones de nuestros dispositivos electrónicos, las voces de las personas que nos rodean, el ruido interno de nuestras preocupaciones y miedos. Vivimos en una era de sobrecarga sensorial, donde nuestra atención está dividida entre tantas cosas que a menudo nos cuesta encontrar espacio para escuchar. En la sociedad actual, donde estamos constantemente rodeados de ruido, encontrar silencio se ha convertido en una tarea desafiante. La tecnología ha revolucionado nuestras vidas, haciéndonos más conectados que nunca, pero a la vez más dispersos y distraídos. Los medios de comunicación, los correos electrónicos, las notificaciones instantáneas han creado una cultura de inmediatez que nos mantiene en un estado perpetuo de alerta. Cada sonido, cada vibración de nuestro teléfono móvil parece exigir nuestra atención inmediata, manteniéndonos siempre en un estado de alerta constante. El resultado es un agotamiento mental y emocional que nos hace difícil pensar claramente, mucho menos escuchar la voz del Espíritu Santo. El impacto de esta sobrecarga sensorial es profundo. Según estudios recientes, la exposición constante al estrés y a la estimulación visual puede tener efectos dañinos en la salud mental, contribuyendo a la ansiedad, la depresión y la falta de concentración. Las personas, especialmente en las sociedades urbanas, experimentan dificultades para encontrar momentos de quietud y paz, lo que les impide conectar con su sentido interior y con lo divino. Por esta razón, el silencio se ha vuelto un recurso más valioso que nunca. En medio de un mundo ruidoso y frenético, la habilidad de encontrar espacio para el silencio es esencial para nuestra salud mental y espiritual. Si no podemos encontrar tiempo para callar el ruido del mundo, nunca podremos escuchar las respuestas que necesitamos o la guía del Espíritu Santo. El silencio, por lo tanto, no es solo un escape temporal, sino una necesidad fundamental para nuestra vida espiritual y emocional. El silencio como la puerta al encuentro con el Espíritu Santo. La clave para encontrar la voz del Espíritu Santo en medio del caos moderno está en aprender a practicar el silencio interior. Este silencio no es simplemente la quietud de un entorno, sino el vacío mental y emocional que permite la claridad. En la meditación cristiana o en prácticas como la Lectio Divina, el silencio se convierte en un espacio donde se puede escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras. En lugar de apresurarse a interpretar o a entender las palabras, la práctica del silencio nos permite absorber las enseñanzas y sentir la presencia de lo divino en nuestro interior. Cuando aprendemos a practicar el silencio, comenzamos a experimentar una transformación en nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo.
El silencio interior nos permite dejar ir las cargas emocionales del pasado, los miedos sobre el futuro y las distracciones del presente. Nos ayuda a liberarnos de las voces internas que nos dicen que no somos suficientes, que no podemos lograrlo, que estamos atrapados en una vida sin propósito. Al practicar el silencio, creamos espacio para una nueva voz, la voz del Espíritu Santo, que nos recuerda nuestra identidad divina, nuestra misión y nuestra verdadera paz. Este proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica y paciencia. Al principio, el silencio puede sentirse incómodo o inquietante, especialmente si estamos acostumbrados a la constante estimulación. Pero con el tiempo, aprenderemos a abrazar ese espacio de quietud, a vivir en el presente y a experimentar la paz que proviene de la conexión con lo divino. La paz interior que no se derrumba. Ahora que hemos explorado el caos que nos rodea, la voz del Espíritu Santo y la importancia del silencio, llegamos a un concepto fundamental que se encuentra en el corazón de toda esta búsqueda espiritual: la paz interior. Esta paz no es una paz pasajera, una calma superficial que depende de la ausencia de problemas. Es algo mucho más profundo, una paz que trasciende las circunstancias externas y que, incluso en medio de la tormenta, permanece inquebrantable. Desde tiempos antiguos, las grandes tradiciones espirituales han hablado de la paz interior como el estado más deseado y elevado que una persona puede alcanzar. En el cristianismo encontramos en el Evangelio de Juan 14:27 las palabras de Jesús: «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da». Este pasaje no solo expresa el anhelo de la paz de Cristo, sino que también establece una distinción clave. La paz de Cristo no es como la paz que el mundo ofrece. La paz del mundo está basada en la ausencia de conflicto, en la resolución de problemas inmediatos, en la comodidad temporal. Pero la paz interior que Cristo ofrece es una paz eterna, una paz que no depende de las circunstancias. El estrés crónico causado por la sobrecarga de trabajo, las presiones familiares, las preocupaciones por el futuro, la incertidumbre económica y los conflictos sociales se ha convertido en una epidemia moderna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el estrés es una de las principales causas de enfermedades mentales y físicas, incluyendo ansiedad, depresión y enfermedades cardíacas. La búsqueda de paz interior no es un lujo o una opción, sino una necesidad de salud mental y física en un mundo cada vez más caótico y demandante. La paz interior que buscamos no se puede encontrar en las circunstancias externas, sino en lo que está dentro de nosotros. Esta paz es el regalo del Espíritu Santo, como lo prometió Jesús. La paz que ofrece el Espíritu Santo no es una paz superficial, que desaparece tan pronto como los problemas resurgen. Es una paz que perdura, una paz que se mantiene firme incluso en las situaciones más difíciles de la vida. Esta paz no depende de las circunstancias, sino de una conexión interna profunda con lo divino, una conexión que nos sostiene incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar colapsando. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses 4:7, habla de esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz que no puede ser explicada ni comprendida por la lógica humana. Esta paz viene del conocimiento profundo de que no estamos solos, de que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y que incluso en medio del sufrimiento, Dios está presente con nosotros, sosteniéndonos, consolándonos. El impacto de experimentar una paz interior profunda es transformador. En primer lugar, nos ayuda a gestionar el estrés de manera más efectiva. Las personas que viven con paz interior son capaces de afrontar las dificultades con mayor resiliencia, porque no están dominadas por el miedo ni por la ansiedad. La paz interior nos da claridad mental, permitiéndonos tomar decisiones más sabias y equilibradas. En lugar de reaccionar impulsivamente ante el estrés o los conflictos, respondemos desde un lugar de calma y sabiduría. Además, la paz interior afecta nuestra salud física.
Los estudios han demostrado que el estrés crónico puede tener efectos devastadores en el cuerpo, afectando nuestro sistema inmunológico, cardiovascular y hormonal. La paz interior, al reducir el estrés, puede tener un impacto positivo en nuestra salud física, ayudándonos a vivir vidas más largas, saludables y equilibradas. La práctica de la meditación, la oración y otras formas de contemplación que nos conectan con nuestra paz interior también están relacionadas con la reducción de la presión arterial, la mejora de la función cerebral y el fortalecimiento del sistema inmunológico. La transformación personal es un concepto tan vasto y profundo que ha sido explorado a lo largo de la historia en todas las tradiciones espirituales, filosóficas y psicológicas. Sin embargo, cuando hablamos de transformación personal en el contexto de escuchar la voz del Espíritu Santo y alcanzar una paz interior duradera, estamos hablando de algo mucho más profundo que una simple mejora en los comportamientos o las actitudes. Estamos hablando de una renovación total del ser, una transfiguración del alma que afecta cada aspecto de nuestra vida. Para comprender la magnitud de esta transformación, es importante entender no solo lo que implica, sino también cómo este proceso se ha visto a lo largo de la historia, los efectos que tiene en la vida de las personas y cómo podemos alcanzar esta profunda transformación personal. En todas las grandes religiones y tradiciones espirituales, la transformación personal ha sido vista como el objetivo último de la vida humana. En el cristianismo, esta transformación se entiende como el nacimiento de una nueva criatura en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta frase encapsula la esencia de lo que significa la transformación personal en el cristianismo. No es una mera corrección de defectos o una mejora en las características de la personalidad, sino una renovación total que comienza en el corazón, se extiende a la mente y finalmente se manifiesta en las acciones diarias. El primer paso crucial en cualquier transformación personal es el reconocimiento de que necesitamos cambiar. Esto puede ser difícil, ya que a menudo estamos atrapados en nuestros propios patrones de pensamiento, emociones y conductas. Nos puede llevar tiempo darnos cuenta de que nuestras respuestas a la vida no nos están llevando hacia la paz y la realización. Sin embargo, en el momento en que comenzamos a ser conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras